Listo. Ahí se está grabando. Bien. Entonces, lo que decíamos de hoy. Estuvimos charlando hace un rato sobre todas las experiencias que habían tenido previas. Por ahí hubiese estado bueno que haya grabado eso también, pero no lo consideré como... eh, por ahí hubiese estado bueno que lo grabe. Las experiencias que tuvieron con los exámenes, ¿no? Pero bueno, si quieren volver a preguntar después cuando terminemos con esto, volvemos a charlar sobre el examen de alguna duda que quieran saber o lo que sea. Pero en principio lo que hoy nos tocaría sería estadística y como les decía, si nos sobra tiempo, que sospecho que sí, dudas generales de cualquier unidad, ¿sí? Seguro ya tendrán algo anotado, quizás si estuvieron revisitando algunos de los temas previos, y si no, bueno, todo sirve. Entonces, yo traje acá preparado ya una suerte de guía acerca de lo más relevante, ¿sí? Que van a tener en estadística. Obvio que hay mucho más que lo que está acá escrito en la guía de estudio, pero yo les traje las cosas en las que se deberían concentrar. Guiño, guiño. Entonces, estadística. ¿De qué se trata? Bueno, como pueden ver, no sé si está grande, lo voy a agrandar un poquito más. A grosso modo, podemos decir que se trata de formas de organizar la información cuando uno habla de estadística. Eh, no sé si ven que ahí dice que tenemos tipos de variables. Van a haber elementos que llamemos variables. Ya venimos hablando de variables dependiente e independiente en las funciones. Acá lo que llamamos variable pueden ser, por ejemplo, cantidades de compradores, ¿sí? De paquetes de chicle, que es el ejemplo que vamos a ver, pero estas variables pueden ser o cualitativas o cuantitativas, como lo tienen ahí en este cuadrito. Fíjense que cualitativa no sería algo medible. Y un ejemplo que les puse es la marca de un auto, ¿no? Renault. ¿Ustedes pueden cuantificar Renault? No, ¿no? ¿O podrían cuantificar Mercedes-Benz? ¿O podrían cuantificar eh, otra cosa? Digamos, a ver, un color. No, ¿no? Serían casi como adjetivos, sustantivos, estas cosas. Algo que no podamos asignarle un número de manera clara. Sí, porque uno bien podría tratar de asignar un número a un color si conoce un espectro particular, pero la idea es que de forma clara no le estaríamos pudiendo asignar un número. ¿Sí? Bueno, por otro lado, tenemos aquellas cosas a las que nos es más fácil asignarle un número. A esas las llamamos cuantitativas, como ven ahí en el cuadrito, y tenemos dos tipos de esas, continua y discreta. ¿Sí? Discretas serían, por ejemplo, las edades, donde tenemos números que son enteros, ¿no? En particular naturales, que van pegando saltitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, o 0 años, estamos apenas nacidos unos meses, o tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ese tipo de cosas. Y continua son aquellos números que pueden ser comprendidos en toda la recta real. ¿Sí? La altura uno puede decir, bueno, yo mido 1,79. Y si quiero ser más preciso, 1,79554, bla, bla, bla. Y podría continuar haciendo más precisa mi medición. ¿Sí? Eh, ese tipo de medida, a ese tipo de número, si quieren, es al que llamamos continuo, a ese tipo de variable, quiero decir. ¿Se nota la distinción entre discreta y continua? Pregunto. Sí, 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 claro. Bueno, Obviamente cuando, por ejemplo, en las edades uno no va a decir tengo 4 años y medio, dice o 4 o claro, 5, o sea, claro. entendí. Y la altura obviamente tenemos acá como una información más precisa, por decirlo de una manera, eh, porque obviamente decimos 1 metro más tantos centímetros. Si les dijera, por ejemplo, de los números que pueden salir de un dado tradicional, ¿qué creen? ¿Que sería continuo o discreto? Discreto de mi parte. ¿Y alguno Dis- opina que sería discreto? Perdón, continuo. yo no. ¿Podríamos sacar en el dado 1,5?
No, No, Claro, ¿no? claro, por eso no. Sería raro. Bueno, ahí tienen la distinción, ¿sí? Entonces, es clave. Y bien, distinguir eso podría ser una pregunta del examen, ¿eh? Así que fíjense que es bastante tranqui en comparación a lo otro. Eh, Recuerden que tiene que ser claro, ¿sí? Tiene que haber una... Cuando decía al principio entre cualitativa y cuantitativa, vieron que asignar un número a veces podemos forzar un número, como les decía, a los colores. No sé si alguno lo conoce, que hay un código de tres números que van del 0 al 255 y estas combinaciones de estos tres números, por ejemplo, 120, 0, 125, me indicarían un color específico. Bueno, no estamos hablando de esas cosas, ¿sí? Estamos hablando de algo más sencillo, ¿sí? Si ustedes empiezan a notar que en su cabeza están complejizando más aún la pregunta de lo que debería ser, digan, ah, no, voy a bajar un cambio, tengo que mirarlo de más lejos. ¿Es fácil asignarle un número a esta cosa? Sí, no, listo. Entonces ahí ya distinguen entre cualitativo o cuantitativo. Después se hacen la pregunta de continuo o discreto, si es necesario, ¿sí? Bueno, entonces, en estadística aparecen este tipo de variables y van a estar representadas sus relaciones o algunas otras cosas mediante gráficos, ¿no? Ahí pueden ver abajo a la izquierda un gráfico de torta. Seguramente alguna vez vieron algo de eso en algún papel, en algún informe, en el noticiero, en donde sea. Y también el que aparece a la derecha, ¿no? Que por ejemplo nos habla de la inflación a lo largo de los meses. Eh, Son Sí, sí. ejemplos, ¿sí? El de la derecha se llama gráfico de barra. El de la izquierda, gráfico de torta, ¿sí? ¿Y qué es lo potente de este tipo de gráficos? Que nos transmiten muy rápidamente información, ¿sí? Perdón que están cortando afuera el pasto. Eh, Condensan mucha información, ¿sí? Nos transmiten de forma rápida una gran cantidad de información, que la resumen, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Y acá no teman, vamos a ir mirando esto que yo saqué flecha para todos lados brevemente. Algo que suele aparecer en estadística es lo que llamamos tabla de frecuencias, ¿sí? Y para hablar de frecuencias, vamos a usar la letra F. ¿Quién lo diría? La usamos también para funciones porque empieza con la F la palabra función. Bueno, en estadística cuando hablemos de la F, asocienlo a que se está hablando de una frecuencia. Bueno, pero ¿frecuencia de qué? En este caso, fíjense que este cuadro lo que nos dice, ahí lo hice un poquito más grande, nos dice, en la primera columna, paquetes de chicles comprados semanalmente, ¿sí? Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y a la derecha, la cantidad de compradores que tuvo cada uno de esos paquetes de chicle. Por ejemplo, en la primera fila, ¿qué podríamos deducir nosotros de acá? ¿Qué entienden por esa primera fila? Esta. Hubo 8 compradores y cada uno compró un paquete. Un paquete semanalmente, ¿no? Semanalmente, sí, en una semana, ¿no? Y la segunda fila nos diría algo similar, ¿no? Que hubo 32 compradores que compraron cuántos paquetes de chicle en la semana. 2 paquetes de chicles Dos. en la semana. Así es como leemos esta tabla, ¿sí? Fíjense, no es algo raro, pero eso es la información que nos transmite, ¿sí? Entonces, nuestra variable, en este caso, que va adoptando distintos valores, va a ser los paquetes de chicles comprados semanalmente. Vamos a decir, bueno, nuestra variable acá es 1, después va a cambiar al valor 2, después va a cambiar al valor 3, al 4, al 5, al 6 y al 7. Y lo que tuvimos fueron observaciones. Al hacer una encuesta, imagínense, yo tuve observaciones, ¿no? De cuándo fue que había un paquete de chicle comprado semanalmente. Tuve 8 observaciones de eso. Una observación se puede decir, bueno, hubo una persona en la encuesta que me dijo que compró un paquete.
Otra observación podría ser otra persona que me dijo lo mismo y así. Bueno, acá tuve 8 observaciones de eso. Tuve 32 observaciones de que compren 2, 78 observaciones de que compren 3 y así. Bueno, es lo que tienen acá, ¿sí? Ahora, nosotros llamaremos moda al valor de la variable. La variable, fíjense que está acá marcado en negro con esta primera columna, que son los paquetes de chicles comprados semanalmente. Es el valor de la variable que ha tenido más observaciones. Y las observaciones las mirábamos en esta segunda columna, que es lo que les estuve diciendo. Lo pueden resumir en... ¿Vieron que la palabra moda, cuando uno dice que está de moda, bueno, hay una tendencia, ¿no? Que eso es lo que más aparece. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Moda, en este caso, sería... ¿Qué estuvo de moda acá comprar entre toda esta gente que encueste? ¿Cuántos paquetes? 4. O sea, el mayor, o sea, la cantidad de mayor persona, no sé si lo expreso bien. El grupito más grande que tenés Exacto. reunido, ¿no? Decís que en cantidad de personas, bueno, hubo 142 que me indicaron que compraron 4 paquetes. Entonces parece que está de moda que la gente se lleve 4, ¿no? Eso es una pregunta que bien también Claro, podría ser claro. de examen, ¿sí? ¿Cuál es la moda de esta tabla? Aparece una tabla con una variable que tiene unas frecuencias asociadas y el contexto podría ser otro, ¿no? Pero Claro. la idea siempre sería la misma. Asocian la palabra moda a literalmente qué fue lo que estuvo de moda. Incluso podrían tener distintos, en la primera columna, podrían tener, por ejemplo, distintos salarios y en la parte de la derecha cuánta gente hubo que cobró esos salarios. Entonces cuando pregunten cuál es la moda, ahí el sentido que tendría es, bueno, ¿qué en, ¿cuál es el salario que más veces fue observado? Bueno, de toda la gente que encuesté, imagínense 500.000 pesos, por ejemplo, fue el salario que tuvo más observaciones. Entonces está de moda que en esta empresa les paguen 500.000 pesos. Ejemplo. En este caso, bueno, sabemos que hoy en día con 500.000 pesos estamos bastante mal, pero bueno, sería un ejemplo. Entonces, hay otra cosa que nos va a interesar estudiar y tiene que ver con esta columna que yo añadí acá. Fíjense que estas están hechas a mano. Y fíjense que aparece una F con un AC chiquito acá al costado. Y el AC viene de abreviar acumulado, ¿sí? Esto sería frecuencia acumulada. ¿Qué significa la frecuencia acumulada? Bueno, es una forma de preguntarnos. Si yo a ustedes les doy esta tabla y les pregunto, ¿cuántos compradores hubo que compraron hasta 3 paquetes de chicle semanalmente? ¿Cuántos compradores hubo que compraron hasta 3 paquetes semanalmente? Y habría que sumar eh, la cantidad de compradores 8, 32 más 78. Porque dije hasta 3, ¿no? Hasta, claro. No sé si está bien, estoy Es eso. bien. Esa es la idea, ¿no? Porque vieron que hubo 8 que compraban uno. Bueno, eso es hasta 3. 32 compraron 2 paquetes. Eso sigue cumpliendo que sea hasta 3 paquetes. Y 78 también, justo, ¿no? 3 paquetes. Ahora, ¿podría ocurrir que estemos pisando casos que una persona me haya comprado un paquete semanalmente y al mismo tiempo 2 paquetes semanalmente? No. Son exclusivos, ¿no? Mutuamente. Entonces, por eso está bien que los tenemos que sumar y ya está. O sea, ¿se entiende lo que digo? Uno cuando le hago la encuesta me marca, ¿no? Me dice, ¿cuántos paquetes compraste semanalmente? Y me va a marcar o el uno o el 2 o el 3 o el 4 o hasta el 7. Pero no me va a marcar dos al mismo tiempo. ¿Sí? No me va a decir yo compré un paquete semanalmente y 7 semanalmente al mismo tiempo. No. O compraste uno semanalmente o 7 semanalmente. ¿Cuál de los dos? Entonces, todos esos compradores que ven acá
están en sus grupitos, ¿no? Estos 8 están en su grupito, estos 32 están en su grupito. No es que hay uno que pertenezca a este de acá y a este de acá. ¿Se ve la aclaración que estoy haciendo? Es solo eso. Sí, sí. Para que tengan confianza de que, sí, 8 Mm. más 32 más 78 me va a dar la cantidad de gente que compró hasta 3 paquetes. Y eso, si se fijan, es lo que yo fui haciendo acá, en esa segunda, en esta columna que yo añadí acá. Sería la primera, segunda, la tercera columna. Fíjense que acumulado de 1 solo tenía 8. Acumulado de 2 paquetes semanalmente tenía la suma de estos primeros dos. Y 32 con 8 me dio 40. Y si ahora le añadimos 78, y si hice bien la cuenta, si quieren después verifíquenlo, me da 118. ¿Sí? Y así, uno podría continuar. ¿Y qué pasa cuando nosotros llegamos al final? ¿Qué número obtenemos? Saben que es 441, pero ¿qué El es? acumulado de toda la gente que compró algún paquete o muchos, Hasta 7 sería, ¿no? a 7, sí, ¿Y pero qué significa esto? en una semana. Ahí termina mi información. Claro. O sea que yo encuesté a 1000 personas. No, a 441. O sea, Ah, nos da el total de la torta, por decirlo. lo que nosotros hacemos cuando hacemos una estadística o algún informe, si quieren, es de una población tomar una muestra. ¿Sí? Cuando uno trata de hacer una encuesta o lo que fuera, no le hace la encuesta a la totalidad de la gente del país, por ejemplo. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros seleccionamos un grupo, ¿no? Un número de gente al cual vamos a encuestar, en base al cual después vamos a predecir cosas, usar la información para estimar cosas. Bueno, no nos vamos a meter nosotros en cuánta gente necesitamos para tener tanto grado de certeza de bla bla bla. Pero sepan que ese es uno de los puntos fuertes de la estadística. Si uno si se mete a estudiar de lleno en estadística, aparecen ciertas condiciones sobre el número de gente que uno debería encuestar para tener cierto grado de certeza en lo que después va a querer afirmar, ¿no? Nosotros, insisto, no nos vamos a meter con eso, lo que vamos a ver es simplemente una introducción a las herramientas que se usan y algunos nombres. Entonces, para esto que estaba diciendo nos sirve la última columna que agarré, que es la frecuencia relativa, ¿sí? Que nos diría, por ejemplo, 8 de 441, en este primer renglón si quieren, 8 de 441 compran un paquete semanalmente. O sea, 8 de cada 441, ¿cuánto compraron? Un paquete semanalmente. Y si yo les preguntase ahora, bueno, ¿y si tengo ahora el doble de personas? Si tengo 882, ¿cuántas creen que van a haber que me compren un paquete semanalmente? Y yo sospecho que 2, pero también no sabría Guarda, responder, por ahí claro. por cómo lo escribí, inducía a pensar que acá debería haber un 2, pero escribo la pregunta. 16, Escribo la pregunta. claro. Ven que tenemos un 2 y un 16, entonces voy a escribir la pregunta para que se vea bien qué es lo que estoy preguntando. Si 8, Uno. le escribo la pregunta, ténganme paciencia. Si 8 de cada 441 personas compran un paquete, bueno, y acá debería empezar la pregunta, ¿no? No acá. Ahí va. Si 8 de cada 441 personas compran un paquete, ¿cuánto? Escribo abajo. ¿Cuántas personas? Si ahora tenemos 882. Si ahora tenemos 882 personas.
¿Cuántas personas comprarán un paquete? Ahí está, esa es la pregunta completa. Y no empezaba acá, empezaba ahí. Bien. O sea, la información que teníamos era 8 de cada 441 se llevan un paquete. Bueno, pero si yo ahora amplío, si quieren, mi o intento proyectar usando mi información. Si yo agarro un grupo de 882, ¿qué sería lo esperable? Y si 441, si un grupito de 441 aparecen 8 que llevaron un paquete, si ahora agarro un grupo que es el doble que el anterior, ahora creen que habrán 1, 2, 8, 16. ¿Cuántos? Y un solo. ¿Uno Y solo? uno solo. Y sí, Si nada más que una sola persona, va a ver, sería esperable. Si yo te digo que 8 de cada 441, 8 de cada 441 te llevan un paquete. Y ahora te agarro el doble de personas, que son 882. ¿Vos me estás diciendo que lo esperable sería que solo una persona se lleve un paquete? no más. ¿Cuántos más? Y el doble ¿El doble de cuánto? de... Profesor, ¿no sería 64? ¿64? ¿Qué te hace pensar que sería 64? Multiplicarlo, digamos, al 8 por 8, porque digamos el doble de personas, digamos. 8 por 8 estamos de acuerdo que nos da 64, ¿no? Sí, Pero ahora con un dibujito por ahí lo van a ver más claro. Si yo les digo que Y acá tenemos un grupo de 441 y acá adentro habían 8 personas que se llevaron lo que nosotros queremos, un paquete. Y ahora yo acá tengo otro grupito, también de 441, y acá hay, supuestamente, según la información de la encuesta, cada 441 personas hay 8 que se llevan lo que queremos, un paquete. Bueno, estas dos cantidades de personas me estarían sumando un grupo grande de cuánta gente, de 882, ¿no? Bueno, pero 16 que compran, ¿no? ¿pueden apreciar Sería. eso? Que habría 8 acá y Ujú. 8 acá. Así es como uno trataría de ampliar la información que tiene a una población un poco más grande. ¿Sí? Sería algo lineal, ¿no? entonces Más- multiplicarlo, era multiplicarlo al 8 o sumarlo 8 más 8. Claro, pero lo podemos resumir, ¿no? Multiplicar 8 por 2 8 por es lo 2. mismo que sumar 8 con 8. ¿Sí? Ah, perfecto. Dos Sí, le veces iba a 8. decir, pero digo, no me quedaba bien. No Sí, estaba segura. lo que tratábamos de hacer acá era tratar de usar esta información que obtuvimos de la encuesta y decir, bueno, ¿y qué sería esperable? Y lo esperable sería que si 8 de cada 441 se llevan un paquete, si tenemos ahora el doble de personas y en un grupito de 441 va a haber 8 que se llevan un paquete. En otro grupito de 441 va a haber 8 más, supuestamente, según la encuesta. Bueno, si sumamos estos dos, en total de los 882 vamos a tener 16. Esto sería esperable, porque en la vida real esto podría variar, ¿no? Porque nosotros hicimos una encuesta y estamos aplicando la encuesta a un grupo de el doble de gente. Nosotros tenemos información certera sobre la gente que encuestamos. Después, si uno lo quiere proyectar sobre un grupo más grande, sepan que es algo esperable. Puede diferir el número real, ¿sí? El número real en un grupo de 882 bien podría seguir siendo 8, ¿sí? Recuerden eso. Lo que nosotros Claro, tenemos es una muestra. puede ser que se modifiquen los otros valores y no ese. Tal cual, podría pasar eso, ¿sí? Que se modifiquen los otros valores de la tabla, si ampliamos nuestro informe, ¿sí? Si agarramos más gente, si encuestamos más gente. ¿Qué sería lo ideal para tener la certeza total de todo? Bueno, encuestar a toda la población, pero es imposible. No es viable, ¿sí? Bueno, por eso les decía, no hace falta encuestar a toda la población para tener un alto grado de certeza de la realidad, ¿sí? Entonces,
Esa última tabla nos permite proyectar y se llama frecuencia relativa, ¿sí? Y un compañero proponía si se trataba de algo lineal. Y sí, en este caso, tiene pinta de algo lineal. Igual no nos vamos a meter con eso de la relación con las funciones que vimos, pero Porque ese hay bichito es muy cierta... malo. ¿Cómo? Ese bichito es malo. No, no es malo. La función lineal nos permite justamente predecir, ¿sí? Como todas las otras funciones. Que uno lo vea como algo, como el bicho feo, si quieren, sí, tal cual, se los entiendo. A veces no son muy amigables, pero yo creo que uno se puede amigar de a poquito con las funciones por la utilidad misma que tienen. Herramientas que nos permitan predecir son útiles. Y yo creo que con las herramientas, al menos, no debería sentir un odio o un desprecio o que por ahí no nos terminan de agradar. Sepamos que son eso, son herramientas, ¿sí? Eh, Tratemos de usarlas. Por ahí podemos agarrarnos, ¿vieron? Cuando nos da frustración el tratar de usar la herramienta y ahí no podemos. Bueno, ¿por qué? Ahí es donde tenemos que hacer el trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo usar esta herramienta? Bueno, de eso se trató más o menos lo que estuvimos haciendo a lo largo de la materia hasta ahora, encarar estas funciones, ¿no? Estos bichos. ¿Para qué nos sirven? Eh, pero bueno, sepan que en estadística no nos vamos a meter a mezclar con las funciones. Sepan que están escondidas. Están escondidas, no es que no. Pero nosotros nos vamos a concentrar más en analizar una información dada o un gráfico dado, en el caso de estadística. Y bueno, ahora sí, otra tabla que bien les podría aparecer es esta de acá. Que ¿qué tiene? Fíjense que tiene, y la voy a hacer más breve, si quieren. No, la voy a dejar así. Fíjense que hay unas notas a la izquierda, en la primera columna, que van desde el 0 hasta el 10. ¿Sí? Estos serían, por ejemplo, las notas que uno podría sacar en el examen. Fíjense que no aparecen el 1,5, el 1,75. Las notas acá estarían adoptando valores que van del 0 al 10 y van pegando saltos de a 1. El profesor que decidió corregir de esta forma, no pone con coma algo. Y lo que ocurrió es que hubo cantidades de alumnos que se corresponden con cada una de las notas, ¿no? Este primer renglón nos diría que no hubo ningún alumno que sacó un 0. Este segundo renglón nos diría que hubo 2 alumnos que sacaron un 1. Este tercer renglón nos diría que hubo 3 alumnos que sacaron un 2. Y así. Ahora, en estadística hay algo que se llama media. ¿Y qué es el promedio? ¿Alguno de los aquí presentes escuchó alguna vez hablar del promedio de las notas? No sé si Sí, en algún claro. momento en su En algún No, caso. ¿sería un redondeo? ¿Lo que se le llama redondeo? ¿O no? ¿O nada que ver? Cuando uno promedia, redondea después, es algo que suele hacer después de promediar. Pero en sí, cuando decimos en promedio ocurrió tal cosa, querríamos describir el rendimiento, si quieren, de forma general de un curso, ¿sí? Si yo les digo, bueno, un caso un poco más simple. Les voy a decir que tengo un grupito de 3 alumnos. Uno sacó un 5, el otro sacó un 6 y el otro sacó un 7. Bueno, en promedio, este grupito de 3 personas, ¿cuánto sacó? ¿Qué dirían? Y sumaría las 3 y lo dividiría por 3. ¿Y cuánto nos da eso? 5 más 6 más 7. Y lo quiere dividir por 3, que es la cantidad de notas que había. Teníamos una nota, 2 notas, 3 notas. ¿Y esto cuánto nos da? 6. 6. O sea que lo que uno diría es que si quisiera redistribuir en cantidades iguales estas notas, estos puntos, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Primero estamos juntando todos los puntos obtenidos y después los estamos redistribuyendo
en cantidades iguales entre las tres personas. ¿Ven por qué esto nos diría el rendimiento, si quieren, general del grupo de gente que hubo? En promedio, la gente sacó 6. Bueno, el problema es que a veces pasa que un promedio nos puede llegar a dar 6, pero con las siguientes notas. Con 1, 1, y ahora voy a hacer un... bueno, con 1 no llego, vamos a hacer un... Creo que no llego. Acá, ¿cuánto habíamos sumado? Habíamos sumado 5 y 18. 7, 12, 18. Bueno, acá voy a necesitar corregir un poquito más. 18. Entonces voy a poner un 4, un 3 y un 11 no puedo. Bueno, voy a poner una cuarta persona, voy a añadir acá. Voy a poner un 3. Un 3. No, vamos a poner un 1. Ahí está, ahí se me ocurrió uno mejor. Vamos a poner un 1 y un 9. Este es mejor todavía. ¿Qué pasa si yo hago la suma de estas tres y lo divido por 3? ¿Qué me da esto? Un 3 periódico, con coma. 9 y 1 me da 10. Y 11 Mm. dividido 3, si lo hacemos con la calculadora, ¿cuánto dijo el compañero que nos da? 3 periódico, ¿no? 3,3, algo así, ¿no? Sí, creo, algo así, Bueno, creo que lo da. hacemos con la calcu para verificar por las dudas. 11 dividido 3, y esto nos da 3,6 periódico. Está bien dudar. Ahí va. Pero fíjense, ¿es representativo esto de cómo le fue a la gente en general? No, ¿no? Porque tuvimos 2 que sacaron 1 y uno que sacó un 9. Entonces, ¿qué significa que me digas que en promedio sacaron un 3? Si yo tuve uno que sacó una nota altísima y 2 que sacaron un 9. Claro, claro, para el 9 no se condice, para el que sacó 9 no se condice esa... Claro, entonces, fíjense que si hay mucha distancia, ¿no?, entre las notas que están involucradas, el promedio por ahí no. Puede llegar a dar un número de este estilo, pero que no refleje el rendimiento de cada una de las personas. Entonces, cuando las notas más o menos son parecidas, nos da una idea, ¿sí? Esto es lo que hace el promedio. Y ahora tendríamos que sacar el promedio de este bicho feo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y tendríamos que sumar todas las notas y dividirlo por la cantidad total de gente que hubo, ¿no? ¿Y cuánta gente en total hubo? No pretendo que hagamos la cuenta, pero sí la idea. Porque son muchas notas, ¿no? Fíjense qué cantidad de alumnos, ¿cuántos tuve? Tuve 2 que sacaron 1, 3 que sacaron 2, 10 que sacaron 3 y así. Bueno, si sumo todos estos números de acá, de las cantidades de alumnos con todas esas notas, si sumo todo esto, voy a tener el total de los alumnos, ¿no? ¿Los convencí con eso? Claro, sí, sí, cantidad de alumnos, sí, sí. Para sacar el promedio total, se sumarían los alumnos y las notas y Primero, se divide. claro, primero distingo, ¿no?, entre qué cosa y qué cosa. El total Claro. de alumnos por un lado, que es por lo que dividíamos, ¿no? Acá hice el ejemplo sencillo. Entonces el total de alumnos va a quedar abajo. Y arriba vamos a tener que sumar todos los puntos, ¿no? Bueno, ¿y cómo sumamos todos los puntos acá? Porque tuve 2 que sacaron 1, 0 que sacaron 0, 3 que sacaron 2, 10 que sacaron 3. Entonces es un quilombo, ¿no? Porque tengo que sumar. ¿Cuántas veces tengo que sumar el un punto que sacaron estos dos? Y 2 veces, ¿no? O sea, Exacto. 1 más 1. Bueno, después, ¿qué más sumo? Los 2 puntos de acá abajo, ¿no? ¿Que cuántos lo sacaron esto? ¿Cuántas personas sacaron 2 puntos? 3, ¿no? 3. Tres alumnos. Habría que Entonces, multiplicarlo, ¿no? podríamos resumirlo, ¿no?, en multiplicar, pero si yo quisiera sumar Claro. de a poquito, como hicimos acá,
yo podría ir sumando. Y tengo que sumar el 2 3 veces. Y así. Pero ven, ¿no? La complejidad de esto. Porque hay muchas notas. Y van a dar números muy grandes acá. Fíjense, hubo 170 alumnos que sacaron 6. Entonces tenemos que sumar 170 veces el número 6. Pero lo podemos abreviar, ¿sí? Como 170 por 6. Y así. Bueno, y el último al que llegaré va a ser 3 veces 10, ¿no? Y pongo 3 por 10. Si me atrevo incluso ya ahí a abreviar. Si quieren terminar de escribir toda esta cuenta para practicar el cálculo de promedio, háganlo. Lo que tendrían que hacer es eso, ¿sí? Multiplicar el número que tienen acá y acá y sumarlo con multiplicar este de acá con este de acá, sumarlo con multiplicar este de acá con este de acá y así. Eso que están haciendo les va a dar el resultado de lo que va a ir acá arriba, que son los puntos totales, y después los tienen que distribuir en igual cantidad en el total de alumnos, que lo obtenían de sumar los números que hay acá. ¿Sí? Uno calcula así un promedio. Este era el caso con muchos alumnos, por eso fue que dije bajémoslo un poco a tierra, hagámoslo con 3 alumnos primero, y después lo trasladamos a un caso más grande. Pero eso es lo que nosotros llamamos en estadística media. Aparece con otro nombre que es el promedio aritmético también, ¿sí? Entonces, una pregunta bien del examen podría ser: el promedio de tal cosa es A. Y ustedes tienen que decidir verdadero o falso. Bueno, ahora saben de qué se trata la palabra promedio o media, ¿sí? Es solo eso. Y esta es la cuenta más fea que les puede llegar a aparecer. Y no van a aparecer números tan grandes. Para nada, ¿sí? Otra cosa, la bastante importante, que no nos vamos a meter en hiperdetalle de para qué la necesitamos, pero se llama mediana. Fíjense que hay dos palabras muy parecidas que usamos, media y mediana. No son lo mismo, eso sí, anótenselo bien grande. Media es distinto. La media era promedio, ¿sí? Pero no es lo mismo que mediana. Cuando decimos mediana, acá tenemos lo que significa. Necesitamos el valor central del conjunto de valores ordenados. Parece un palabrerío. Bueno, más abajo, buscamos en la tabla de frecuencia acumulada cuál es la observación que parte al medio al total de observaciones de la muestra, ¿sí? ¿Qué queremos hacer entonces? Frecuencia acumulada. ¿En la tabla de frecuencia acumulada o en la columna? Más que tabla, en la columna. O sea, miro esta columna de acá, ¿sí? Que era la que nos iba sumando, ¿recuerdan? Y ahora tengo que fijarme cuál de estas observaciones parte al medio al total. Bueno, acá, de 441, si lo partimos al medio, que es lo que ven acá escrito, el número que obtenemos es 220,5, ¿sí? Bueno, pero pregunta, la observación número 220, más o menos, ¿en dónde está? Y yo acá tengo 8, acá tengo 40, acá tengo 118 y acá llegué hasta incluso la 260. Entonces, la persona u observación número 220, ¿en dónde fue que estuvo? ¿En qué grupito? En este de acá, ¿no? ¿Se ve lo que estamos haciendo? Estamos viendo de cuando acumulamos todas estas observaciones. Las observaciones, recuerden que eran personas que fueron encuestadas. Cuando agarramos justo la persona que nos parte al medio, la muestra si quieren, nos quedamos con el valor que tiene asociado esa observación, esa persona. En este caso, justo coincide. Fíjense que, no sé si lo recuerdan, pero la moda y la mediana coincidían. ¿Acá qué estaba de moda? Y llevarse 4 paquetes. Bueno, acá la mediana también justo es 4, pero no siempre es lo mismo.
Está bueno que yo les haya traído también este ejemplo porque justo coinciden, pero no necesariamente es el caso, ¿sí? Bien podría haber estado de moda tener o comprar dos paquetes, ¿sí? Que esté de moda comprar dos paquetes. Bueno, pero la mitad de los encuestados bien podría haber sido alcanzada recién en esta fila de acá. Ejemplo. Entonces, eso es lo más raro que les puede llegar a parecer. Y también, si quieren, añado acá arriba que esto es distinto de moda. Todas estas cosas son distintas, ¿sí? Cada una tiene su significado. La moda era literalmente lo que estaba de moda. La media era el promedio. Y la mediana es el bicho este raro que definimos acá, ¿sí? Este es el más raro de los tres, en mi opinión. No sé la de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el más raro de todos estos? ¿La media, la mediana o la moda? La mediana. Y la mediana, ¿no? Porque al principio no parece haber una utilidad muy rápida, si quieren, para esto. Bueno, la tiene. Eh, Se trata de un valor que nos parte al medio nuestra población y lo estamos observando, ¿sí? ¿Dónde fue que alcanzamos ya la mitad de la población, de la muestra de la población? ¿Sí? Hay usos más en detalle en los cuales no nos vamos a meter, pero sepan que algo de este estilo bien podría también estar en el examen. ¿Cuál es la mediana? O la mediana de esta tabla o gráfico es esta. Y ustedes deciden si es, no es. Eh, Eso es lo más raro que tiene estadística, nada más. Pero fíjense que mucha cuenta tampoco involucra. Acá lo único que teníamos que conocer para la mediana era la acumulada. Entonces, si quieren anotarse los pasos, lo pueden hacer. Para saber la mediana, lo único que debo hacer es mirar la frecuencia acumulada. ¿Y cómo lo hago? Bueno, voy sumando. Voy sumando. Y una vez que obtengo el total de los encuestados, lo parto al medio. Y una vez que lo parto al medio, me fijo a dónde pertenece, ¿sí? Ese número, la observación número 220. Y la 220 va a estar recién cuando llegue acá, ¿no? Al 260. Porque cuando yo estoy en la observación 118, todavía no llegué a la 220, ¿no? Bueno, recién voy a llegar cuando esté acá. Y lo que miran no es el 260, sino los paquetes de chicles, en ese caso, que se habrá llevado la persona a 220. ¿Sí? Es solo eso. Se pueden anotar esa serie de pasos para calcular la mediana. Asocienlo primero a este ejemplo de los paquetes de chicle, después lo pueden llevar a cualquier otro caso. Y creo que con eso ya casi estamos. Lo último que faltaría hablar, por ejemplo, es de un gráfico de barra, ¿no? Que les puede bien aparecer. Y fíjense que acá ya no hay un contexto. Fíjense que lo único que tenemos es un gráfico de barra que nos dice que al 1 le corresponde 1, al 2 le corresponde 6, al 3 le corresponde 6 y al 4 le corresponde el 1. De altura, ¿no? Y podría haber una pregunta que les diga cuál es la frecuencia acumulada de 1. Bueno, le podríamos asignar, si quieren, un significado a esto. Vamos a decir que sobre este eje tenemos el tiempo Y de uso del celular. sería el Y. Este sería el horizontal, es el X. Perdón, el X. Igual no nos vamos a preocupar ni por la letra. Fíjense, ni por la letra nos vamos a preocupar. Le queremos dar un significado a esto, para entender quizás de alguna forma esta información. Entonces, tiempo de uso del celular sobre el eje horizontal. En horas. Podría tener sentido, ¿no? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Bueno, vamos bien. Y sobre el eje vertical, bueno, podría poner la cantidad de personas, ¿no? Entonces,
Yo lo que hice al hacer esto fue ayudarme. Como al principio estos números para mí no tenían sentido, dije, bueno, vamos a intentar asignarle algún sentido. Esto que escribí acá, que sobre el eje horizontal tengamos el tiempo del uso del celular en horas, tiene sentido con los números que me aparecen. 1, 2, 3, 4. Bueno, y sobre el eje vertical podría estar siendo representada la cantidad de personas que yo encuesté, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 incluso. ¿Y qué significaría entonces esta primera de acá? Que hubo una persona, de las cuales yo encuesté, que usaba 1 hora el celular. ¿Y qué me diría este de acá? Que hubo ¿cuántas personas para 2 horas? 6 personas que usan el celular 2 horas. Bueno, ¿y la de acá? Lo mismo, Lo pero mismo. 3 horas. Lo mismo, pero 3 horas. ¿Y esta de Ok. acá? Es también en el primero, pero más 4 horas. Claro, en el primero, dice la compañera. Quiere decir que hubo una Una persona. persona, claro, que usó 4 horas. Bueno, ¿y ahora qué significaría la frecuencia acumulada de 1? Bueno, lo podemos repensar como ¿cuánta gente hubo que usa hasta 1 hora el celular? Y hasta 1 hora solo hubo uno, ¿no? Este de acá, Sí. la frecuencia acumulada de 1 sería 1. ¿Y cuál sería la frecuencia acumulada de 2? Esto sería lo mismo que preguntarnos, bueno, ¿cuánta cantidad de gente hubo que al menos usó 2 horas? O hasta 2 horas. ¿Qué Hasta, creen? Hasta 2 horas. Hasta 2 horas serían sumar las 2 de 6 más el 1, ¿no? Estaríamos mirando estas primeras dos, ¿no? Ujú. Es solo eso, ¿sí? Si nos piden acumular, recuerden que estamos asociándolo a sumar. El problema es qué sumar, ¿no? Bueno, en este caso estábamos hablando de la cantidad de personas. Entonces, teníamos una persona que usó 1 hora. Y después tenemos 6 personas que usaron 2 horas. Bueno, la pregunta acá era hasta 2 horas. Bueno, tenemos 6 que usaron 2, justo. Pero no nos olvidemos de aquella persona que lo usó 1 hora. Eso sigue cumpliendo la condición de hasta 2 horas. Entonces esto es 1 más 6, que nos da 7. Y así uno podría seguirse preguntando, ¿no? La acumulada de 3, la acumulada de 4, la acumulada de 3. ¿Cuánto será? Bueno, seguimos sumando, ¿no? Hasta acá tenía 7, y si le sumo los de acá, ¿cuánto llego? Claro, llegamos a 10 personas. ¿A 10? No, 13. ¿Cómo, 7 más cómo 6. llegó a 10 el compañero? ¿Cómo llegó a 10? Yo sumé 7. No, pero quiero saber, creo, Ramón, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a 10? Sí. Sumé la 7 más 3. Ah, pero pregunta, ¿había que Ajá. sumar la cantidad de horas o estábamos sumando la cantidad de gente que usó hasta 3 horas el celular? No, personas, sí. Ah, por eso, ¿vieron? Eso es lo que siempre suele pasar. Nos confundimos de qué Claro, sumar. tengo que sumar 6 personas más. Claro, estamos mirando las alturas, si quieren. Exacto. 6 personas más, sí, sí. Claro, entonces este sería 1 más 6 más 6. Y acá sería 13, ¿no? Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener al leer la información y que nos pregunten acumulado. Si Sí, sí, está... créame, profesor, que lo entendí. Me ganó la ansiedad. Sí, sí, es verdad. Lo que marea Sí, también es que acá lo tenemos representado de otra forma. Lo tenemos en forma de gráfico de barra. El otro claro. era un poco más sencillo porque lo teníamos como tabla. Y ya podíamos ir de arriba a abajo sumando sin problema. Pero acá estamos interpretando la información de otra forma, ¿no?
Y por último, podríamos pensar el de acá, ¿no? La frecuencia acumulada de 4. Este que va a ser bueno, va a ser 1 más 6, y ahora sumo la personita que usó 4 horas, ¿no? Esto me da 14, ¿no? Entonces, la pregunta para el último, por si la quieren, sería, bueno, ¿cuánta gente hubo que usó hasta 4 horas el celular? Bueno, yo tengo acá en mi información de la encuesta que hice, de incluso hasta 4 horas, y ahí frené. Entonces me estarían preguntando cuántos fueron los encuestados totales, ¿no? 14. ¿Sí? Claro. Y recuerden, ¿por qué serían 14? Y porque si yo les doy 4 opciones para marcar en mi encuesta, 1 hora, 2 horas, 3 horas o 4 horas, ¿es posible que alguien me marque 2 opciones al mismo tiempo? No. La persona se va a decidir por un número. Entonces cada grupito está aislado. La gente que está acá está solo en ese grupo de 1 hora. La gente que está acá está en ese grupo de solo 2 horas y así. Es por eso que podemos sumarlo, ¿sí? No les vamos a dar casos donde puedan haber respondido 2 cosas al mismo tiempo. No, no teman, ¿sí? Pero bueno, todo esto que acabamos de charlar ahora, vieron que no era tan raro como las funciones. Por ahí hubo solo una cosa muy rara que fue la mediana, ¿no? Pero tampoco fue tan rara. Había una serie de pasitos que había que hacer y se podía sacar. Esto es todo lo que va a entrar de estadística, ¿sí? Si se fijan en el material de estudio, hay un poco más, ¿sí? Si quieren chusmearlo, chusmeenlo. No va a entrar, ¿sí? Con esto que vimos ahora, tienen las herramientas necesarias para responder todas las preguntas, no solo del TP, sino también del examen, ¿sí? La estadística, insisto, es una herramienta muy poderosa para transmitir información de forma rápida, ¿sí? Y a veces conviene, bueno, pensar de qué forma queremos representarla, ya sea con un gráfico de torta como el que está acá, o con el primero que estaba acá a un costadito. Eh, Dije de barra, ¿no? El de recién. Este es de barra y este sería el de torta. Pero bueno, con eso concluimos estadística. No sé si tienen duda o consulta de esto, o si quieren duda o consulta de algo que hayan estado haciendo. Yo me quedo, como arrancamos un poquito más tarde, me quedo un rato más, así que los escucho. Si tienen alguna duda o consulta, de cualquier unidad, de esto, de lo que sea, o incluso del examen. Ahí veo que están pasando las hojas. A mí me quedó, Profesor, profe. Perdón, no, dígame. adelante, compañero, por favor. Bueno, gracias. Bueno, si después Ramón tiene alguna duda también. Lo que a mí me quedó de duda, lo del principio, la función lineal. Perdón, ¿cuál era lo del principio que habíamos visto? La lineal, sí, sí. Sí, no, pero bueno, aparte de con esa habíamos visto otra que no recuerdo exacto cuál era. Que bueno, sí fue esa que me quedó duda. La función que... A ver, en la unidad 1 teníamos función lineal Sí, exclusivamente. En la Sí, unidad esa. 2 teníamos sistemas de ecuaciones lineales, que la ecuación. era dos funciones lineales. Los sistemas de Sí, ecuaciones esa. lineales eran dos funciones lineales. En la unidad 3 veíamos un caso especial de la función lineal que era de proporcionalidad directa y de proporcionalidad eh, inversa. La rara, no sé si dirás, es la es- inversa, ¿no? O sí, sí, la indirecta e inversa. cuál es el dilema, ¿en distinguir cuál es cuál? O, Claro, exacto. bueno, podríamos traer un ejercicio del TP1 para distinguir eso. Y con eso lo vamos a poder solventar, creo yo. Espero. Vamos a ver. Entonces, tenemos... Un momentito.
acá. La pregunta 14 del TP1 engloba la duda del compañero, si la entendí bien, porque de la rara, de la primera parte, si quieren, estaba la proporcionalidad inversa. Si no entendí bien cuál era la duda, por favor frenenme, ¿eh? No crean que... Pero creo que es a esto a lo que alude el compañero con decir la rara de la primera parte. Y la rara de la primera parte sería proporcionalidad inversa, creo. Decime si es esto lo que es la duda o si no. Sí, sí, Pero... sí, también. Ah, también, bueno, genial. Nos piden con cuál de los siguientes números debemos completar esta tabla, de forma que entre estas dos letras exista una relación de proporcionalidad directa. Y proporcionalidad directa, ¿qué era la clave? ¿Cómo era la forma que tenía eh, una relación entre dos letras que sea proporcionalidad directa? Lo que habíamos visto es que tenía que cumplir lo siguiente, que sea y igual a alguien por x. Que el valor de y lo tenemos que obtener de multiplicar a x, lo que sea que representen estas cosas, por una constante. Si es verdad que para la información que tenemos en la tabla ocurre esta relación entre las letras y y x, ya está, tenemos una función de proporcionalidad directa. Inversa, proporcionalidad inversa, sería si entre las letras y y x hubiese una relación, pero de la siguiente forma. Hay una constante también, pero ahora en vez de multiplicar por x, dividimos por x. Entonces, si a uno le preguntan relación directa, de proporcionalidad directa o inversa, lo que tiene que pensar es en estas situaciones. Si es directa, lo que debería ocurrir entre las letras involucradas es algo de este estilo. Si es inversa, lo que debería ocurrir entre las letras es algo de este estilo. Ahora, acá, para llenar esta tabla, tenemos la pequeña ayuda de que el 281 no es, lo saqué de uno de los compañeros, este ejercicio. Pero, ¿cómo haríamos para llenar esta tabla? Se tiene que cumplir que y sea alguien por x. Dividir. Dividir, propone una compañera. ¿Qué cosa por qué cosa? Esa era la reglita memotécnica que habríamos charlado en su momento, ¿no? ¿Y de dónde sale esta idea de dividir? Si proporcionalidad directa no era multiplicar. Sí, ¿Y por qué queremos dividir? ¿Y dividir qué cosa? Porque la compañera propuso dividir. Para Yo... descubrir la constante. Ah, para descubrir una constante. Ok. Hay compañeros que recuerdan algún procedimiento. Yo ahora les voy a compartir de dónde sale. Y fíjense, si es verdad que se cumple esta relación entre todos estos números, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Bueno, en esta primera columna de acá, se están relacionando el 11 con el 154, ¿no? Supuestamente lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Que al 154, que es la y, lo tengo que obtener de hacer alguien multiplicado por ¿quién? La letra x. ¿Y acá quién es? el 11. 11. Entonces acá nos preguntan, 11 veces alguien me da 154. Entonces de ahí sale la idea de dividir. ¿Sí? Porque a mí me dicen 11 veces alguien es 154. ¿Cómo harían ustedes para saber quién es ese alguien? Y al 154 lo distribuyen en 11 personas, por ejemplo. Sí, ahí le asocio un significado para que vean qué podría significar esto. Bueno, 154 dividido 11, ¿cuánto me da? Lo hago acá. 154 dividido 11 me dio 14. ¿Sí? Bueno, pero yo dudo de lo que hice. Entonces,
Lo intento verificar. ¿Es verdad que 14 por 11 me da, lo pongo como una pregunta, me da 154? Y hago la cuenta, ¿no? Otra forma de averiguarlo sería ir probando. 11 por 1 no me da. 11 por 2 tampoco. 11 por 3 y así. Bueno, pero la forma de abreviar todo ese procedimiento es a 154 cajas, lo que sea, distribuyámoslas en cantidades iguales entre 11. ¿Sí? Entonces, sé que por ahí es medio raro, pero para asociar proporcionalidad directa, para descubrir esta constante, estábamos haciendo al revés de multiplicar, dividir, ¿no? ¿Qué creen que va a ocurrir para proporcionalidad inversa? Para hallar esa constante. En vez de dividir, ¿qué haremos? Multiplicar. Multiplicar, ¿no? Si queremos hallar rápidamente la constante, el valor de m, lo que tendríamos que hacer en ese caso, en vez de dividir, es multiplicar. Agarramos alguno de los valores que aparecen acá en la tabla, si se les da una tabla, y los multiplicamos entre sí. Eso nos daría el valor de la constante. Bueno, pero no terminamos de responder la pregunta, ¿no? ¿Con quién lleno acá el cuadro? Ya sabemos quién es la constante, ¿no? La constante nos dio 14. Sí, 14. ¿Y con quién lleno el cuadro ahí? O sea, 13 por 14 nos tendría que dar la opción que tenemos ahí, como esas tres que nos quedaron ahí. Claro, recuerden que lo que nosotros tenemos de la relación, ahora que sabemos quién es esa constante, es lo siguiente. Y esto se tiene que verificar para todas las columnas de la tabla, porque nos piden eso. Recuerden que, porque nos piden eso, nos piden que exista una relación de este estilo. Entonces nosotros deberíamos verificar que ocurra esto. Que si ingresamos un 13, en el lugar de la x, el valor de y que pongamos acá tiene que salir de ahí, de hacer 14 por 13. Entonces, si hacemos 14 por 13, esto nos va a dar el valor que tenemos que ingresar. Y esto nos da, ahora lo hago, 182. Para todo esto usen la calculadora, ¿eh? Ni se maten para hacerlo con la cabeza. Usen la calculadora, ni lo duden. Bien. Y estaba el 182, ¿no? Acá. Para un caso de proporcionalidad inversa sería exactamente igual, ¿sí? Pero acá repasamos los dos, proporcionalidad directa e inversa. Para hallar la constante, en el otro, en vez de dividir, multiplicaban, ¿sí? Perfecto, profe. Me anoté también la fórmula esta que me sirve como guía. Bien. ¿Se entendió? Y recuerden otra cosa también, para anotarse, si quieren, es que acá podrían haber sido otras letras, ¿no? En vez de X e Y. Podrían haber sido Z y Q. No importa quiénes son. Lo que importa es que tiene que tener esta estructura, la relación, que sea una constante por algo, ¿no? Por ejemplo, si eran Z y Q, y me pedían que haya una relación de proporcionalidad directa, lo que tenía que pasar era que Q la obtengo de hacer alguien por Z. Entonces, no le teman a las letras distintas que puedan aparecer, la estructura sigue siendo la misma. Es la misma idea, solo que con letritas distintas. Nada más. Si dudan, lo pueden preguntar, insisto. No teman a que no pueden preguntarlo, pero si dudan mucho en el momento que están viendo una pregunta de este estilo y ven que tardan más de 5 minutos, dicen, bueno, la dejo para el final y pasan a la siguiente. No pierdan mucho tiempo en cada pregunta. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. No, yo por ahí, volviendo al tema del día, era que me quedé con la mediana de que 220, algo que dio,
O sea, eso eran personas, ¿no es cierto? Ahí, Acá. eso. O sea, para siempre pensando en el examen, que puede ser que sean, no porque me dé ese resultado no van a ser personas, Claro. porque personas serían 220 o 221 o 222. En nuestro caso, las observaciones eran personitas que fueron encuestadas, le asignamos este significado. En general, cuando hablamos de una tabla de este estilo, van a ser personas, pero podría bien representar otra cosa. En principio, lo que observamos ahí es que del total de los encuestados, el valor central, si querés, lo vamos a obtener en la personita número 220,5. Bueno, pero la personita 220,5 no existe, Claro, claro. ¿no? Ok, no, porque eso me llevó un poco a la confusión para Claro, decirlo. Sí, tal sí. cual. Pero Pero, fíjense pero, que estaríamos pensando en, pero bueno, es una opción real también. tal cual, tal cual. Estaríamos mirando en, bueno, no existe la personita 220,5, pero ¿dónde estará la personita 220 y la personita 221? Bueno, o casualidad, ambas caían justo acá, ¿no? Claro, exacto. Caían justo en ese renglón. Bueno, lo voy a poner en rojo marcado. Caían justo en este renglón de acá. Hasta acá teníamos la Ok, 118 ok, y acá teníamos la ok. 220 y la 221. Exacto, ok. ¿Sí? Y la mediana era el valor asociado a esa observación, a esa personita. Claro, exacto. Perfecto. Bueno, los escucho. Aprovechen. Hacemos 8 minutitos más y ahí sí concluimos. Ya que empezamos un poquito más tarde, que estuvimos al principio comentando las experiencias. De logaritmo, profe. ¿Algún logaritmo escucho? ¿Tenés algún ejercicio puntual que querés que veamos, María? O agarro alguno, por ejemplo, del TP y recuperamos cómo se hace. Sí, profe. Bueno. Eso ya sería TP2. Era la última parte. Vamos a agarrar alguno de estos del logaritmo que sea medio raro. A ver. Vamos a hacer uno que mezcla cosas. No sé si lo habremos charlado, pero es bueno traerlo. Acá. Fíjense. Esta es la pregunta 10 del TP2. Y lo que nos piden acá es, indique la respuesta correcta, halle el conjunto solución de la ecuación y nos aparece una ecuación que involucra un logaritmo. Es un quilombo esto, ¿no? Porque nos están pidiendo mezclar ecuaciones encima con logaritmos. O sea, una cosa difícil encima de otra cosa difícil. Bueno, tampoco teman porque lo podemos hacer paso a paso. ¿Sí? Cuando resolvíamos ecuaciones, esto es algo que mirábamos mucho más en detalle en Mate A, por eso por ahí a alguien que quizás no haya cursado Mate A le cueste un poco más, pero lo podemos encarar. Miren, si uno conociese quién es la letra X, bueno, podría ingresarla donde está la letra X, hacer una serie de operaciones y verificar que le termina dando un resultado igual a 22. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? La idea general, no estoy pidiendo que lo hagamos, pero la idea sería esa, ¿no? Si yo ya sé cuál es el valor de x que cumple esto, bueno, lo invoco ahí adentro, hago la cuenta que tengo que hacer y me debería dar 22, ¿no? Eso significa que sea solución. Eso es una primera cosa que teníamos que recuperar. Bueno, podríamos bien probar con las opciones que nos dan, ¿no? Ese sería un camino. Esto es algo que a ustedes les conviene hacer en el examen. Preguntarse antes de empezar a resolver, preguntarse qué formas tienen de resolver o encarar el ejercicio y cuál les va a llevar más o menos tiempo. En este caso, por ahí
más que intentar deducir el valor de x, resolviendo una ecuación de una forma que vamos a ver también, por ahí lo que convenga es aferrarnos a las opciones que tenemos. Entonces, ¿qué significa aferrarnos a las opciones que tenemos? Aplicar lo que dije recién. Si es verdad que, por ejemplo, x igual 16 fuese solución, ¿qué debería pasar? Y que si yo lo invoco acá adentro, hago las cuentas que tengo que hacer, el resultado me tiene que dar 22. Tenemos una pequeña ayuda acá que nos dice, bueno, este primero no era. Entonces probemos con el segundo. ¿Cómo haríamos para probar? Bueno, ingreso este bicho acá adentro. ¿Sí? ¿Cómo hago para ingresarlo? Reescribo todo lo que está acá, salvo que en el lugar de la x ingreso un 12. Menos 5 por logaritmo en base 4, donde aparece una x, pongo el 12. Más 37 es igual a 22. Recuerden que esto me lo estoy preguntando, ¿no? Yo estoy tratando de verificar si esta es solución. Bueno, y pregunta, gente. ¿Qué hay que hacer acá? Primero, de todas estas operaciones, porque yo veo un menos 5 que está multiplicándose con logaritmo de no sé qué, y además después le tengo que sumar 27. ¿Cuál de todas estas operaciones debería ser primero? ¿Debo sumar 12 con 37? ¿Debo calcular esto primero? ¿Debo calcular menos 5 por esto? ¿Qué hago? Lo primero ¿Lo primero? se multiplica, se suma ¿Primero sumo el 12 con el 37? y después divide. ¿Dónde hay la división acá? Hay que recuperar el orden de las Se operaciones. multiplica. Divisiones y multiplicaciones, ¿no? Y después se divide por el 4. Algo así. Bueno, hay que recuperar qué significa logaritmo por un lado. Por eso que la compañera María está confundida. Ahora llegamos ahí. Pero, el orden de las operaciones. ¿Qué nos decía? Que una compañera y un compañero lo estaban mencionando. Estaban diciendo, bueno, primero paréntesis. Paréntesis primero. Después multiplicación y división. Y a lo último suma y resta. Si quieren, este sería el orden de las operaciones. Primero, segundo, tercero. Entonces, lo que nosotros acá reconocemos es que acá hay un número negativo, ¿no? Este es el número menos 5. Ahora, ese número negativo está siendo multiplicado por este bicho. El logaritmo en base 4 de no sé qué. Este bicho yo lo miro como un bicho solo, si quieren. Lo veo como su propia cosa. Como un número, si quieren. Entonces yo sé que acá hay dos cosas que se están multiplicando. Pero acá aparece también sumar 37. Entonces, ¿qué hago primero? ¿La multiplicación o la suma? Mirando esta tabla de acá, ¿cuál tiene prioridad? La multiplicación. La multiplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para multiplicar menos 5 con este bicho? Yo no sé hacer eso. Yo necesito saber quién es este bicho primero. Yo no sé quién es menos 5 por logaritmo en base 4 de 12. Logaritmo en base 4 de 12 tiene que ser un número. Porque yo sé multiplicar números con números, ¿no? Bueno, a eso vamos. ¿Quién es logaritmo en base 4 de 12? Y esto se nos transforma en una pregunta. Recuerden que el logaritmo lo que busca es exponentes. Esto se traduce en una pregunta. Dos puntos. ¿Alguien recuerda cuál era la pregunta o...? Nos decía una pregunta. Esta expresión, logaritmo en base 4 de 12, nos dice algo. El exponente. Busca un exponente. O sea,
Exponente. ¿A qué número debo elevar el 4 para obtener de resultado 12? Y esto es medio raro, ¿no? ¿Puedo elevar el 4 a algún número y que me dé 12? Notan algo raro acá, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago 4 elevado a la 1, esto me da 4. 4 elevado a la 2, esto es 4 por 4, es 16. Ya me pasé de 12. Entonces el exponente tendrá que estar entre 1 y 2. Y esto ya les da una pista para sospechar de que el 12 no tenía que ser. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, y se los digo como profe, no les vamos a poner un ejercicio así de feo. Entonces acá ya les damos la pista para que sospechen este no es. Hay un número, un exponente al cual si elevamos al 4 llegamos a tener un 12, pero nosotros no les vamos a pedir esos bichos tan feos. Entonces si llegan a esta situación pueden descartar el 12. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya esta pregunta carece de sentido, porque ya llegamos a tratar de mirar un 12 ahí adentro, se nos tradujo en esta pregunta y es un número raro. Entonces busquemos otro que por ahí se acople mejor de las opciones. Con esto estamos ahorrando tiempo. Si yo pusiese un 64, este me gusta más, ¿no? ¿Por qué? Se repetiría la misma pregunta que tenemos acá. A ver si puedo. Bueno, la escribo de nuevo, pero con el 64. Menos 5 por logaritmo base 4 de 64 más 37 es igual a 22. ¿Es verdad esto? Bueno, nos va a pasar lo mismo que antes. Nos tenemos que detener primero en mirar este bicho. ¿Y quién es este bicho? Nos hace la pregunta. Esta misma pregunta que tenemos acá, la voy a traer ahora para este logaritmo. ¿A qué número debo elevar el 4 para obtener, ahora en vez de un 12 hay un 64 ahí adentro? Bueno, ¿conocen algún exponente del 4? De forma que 4 por El 3. 4... Oh, justo el 3, ¿no? Ujú. 4 a la 3 es 4 por 4 por 4. Bueno, esto es lo mismo que 16 por 4, que no es otra cosa que 64. Entonces el resultado del logaritmo en base 4 de 64 es 3. Bueno, pero todavía no terminamos, ¿no? Porque ahora continúa la pregunta. Menos 5 por... Ahora sabemos que este bicho en realidad era 3. El resultado de hacer logaritmo de en base no sé qué de algún número es el exponente, ¿sí? Todo este bicho lo reemplazamos por el exponente que encontramos. ¿Es verdad que si hacemos esta cuenta nos da 22? Y acá tampoco pierden tiempo, lo hacen en la calculadora. ¿Sí? ¿Cuánto les da esto? 3 por menos 5, esto es menos 15, ¿no? Y si a menos 15 le sumamos 37, ¿llegamos al 22? Sí, sí. Creo que sí, ¿no? Una forma de hacerlo también es partir de 37, restarle 15. Y ahí se ve un poco más claro, creo yo, que la respuesta es 22. Bueno, entonces, fíjense, no hizo falta que nosotros deduzcamos manualmente cuál era la solución de la ecuación, simplemente usamos las opciones que nos daban. Esta resultó ser la correcta. ¿Sí? 64. Sí. Y usamos la estrategia de ir ingresando en la expresión que nos daban el valor de la letra X.
El único problema que puede haber con esta estrategia es que la respuesta correcta está en el último lugar. Y entonces tuvimos que haber probado con todas las opciones. Entonces también está bueno que ustedes tengan esa primera intuición de, ok, aparece un logaritmo con una x. Bueno, ¿cuál de todos estos números que aparecen acá de la x se acopla mejor con logaritmo en base 4? Ah, ya le voy entendiendo, profe. Entonces, esa es la primera pista que tienen. Prueben con el número que más fácil encaja ahí adentro. Están pensando en potencias de 4. ¿Sí? Bueno, ¿cuál de todos estos bichos de acá parece una potencia de 4? El primero y el tercero, ¿no? 4 por 4 nos daba 16. Entonces estaba bien probar de hecho con este primero, ¿no? Bueno, si hacían la cuenta con el 16 no les iba a dar una igualdad, ¿sí? No iban a obtener 22, iban a obtener otra cosa. Les invito si quieren a hacerlo. La otra forma sería resolver la ecuación manualmente. Pero bueno, iba a ser un poquito más laborioso. Pero para resolverlo de esa forma, tenían menos 5 por logaritmo en base 4 de x más 37 igual 22. Y esta forma, quizás es la más directa, evita probar con todas las opciones. Lo que sí tienen que recordar para esta forma es cómo resolver una ecuación. A una cantidad que no conozco, la tengo multiplicada por menos 5. Bueno, no sé quién es este bicho, pero después de haber hecho todo eso, le tengo que añadir 37. Una vez que a este bicho le añadí 37, obtuve 22. ¿A qué número si le sumo 37 me da 22? Menos 15. Menos 15. Entonces este bicho de acá necesariamente tiene que ser menos 15. ¿Cómo lo dedujo el compañero de que daba menos 15? Tienen que recordar la técnica, si quieren, o anotarla a un costadito. ¿De dónde sacó el compañero menos 15? De restar 37 a ambos lados de la igualdad. De este lado va a desaparecer el 37. Igual a 22 menos 37. Estaba la idea de que si a ambos lados de la igualdad hacemos la misma operación, la igualdad se mantiene. Yo de acá me saqué de encima el 37 restando 37 a ambos lados de la igualdad. Bueno, pero de este lado izquierdo, sumar 37 y luego restar 37 es lo mismo que no hacer nada. Entonces, por eso aparece esta idea de que las cosas pasan de un lado al otro con la operación inversa. Un 37 que suma pasa, entre comillas, restando al otro lado. Eso nos desbloquea cómo resolver toda ecuación, ¿sí? Un 5 negativo que multiplica, ¿cómo pasará? Si está multiplicando, pasa con la operación inversa. Logaritmo en base 4 de x va a ser igual a menos 15, que era el resultado de esta resta, dividido menos 5. Y entonces la pregunta final es, logaritmo en base 4 de x igual a menos con menos, se me hace un más, 15 dividido 5 me da 3. Esto lo pueden traducir con el lenguaje del logaritmo de la siguiente forma. 4 elevado a la 3 es igual a x. Esto es una traducción directa, ¿sí? Tener escrito logaritmo es lo mismo que tener escrito esto. Y acá hallamos quién era x. 4 elevado a la 63. 4 elevado a la 3. Y esto nos da 64. Esa es la forma, si quieren, directa, pero requiere que nosotros nos acordemos de cómo resolver una ecuación. Entonces, es por ahí a veces más sencillo recordar cómo verificar si un número es solución, que recordar cómo resolver toda una ecuación. ¿Se ve la diferencia entre ambos caminos? Este por ahí requiere Sí, profe. recordar bastante más. Entonces por eso por ahí les conviene encarar primero con este de acá, que era verificar, se dice.
verifiquen si alguno de estos, cuando lo ingresan acá y hacen toda la cuentita, les da lo adecuado. Si quieren atreverse a hacerlo de manera directa, este es el camino, ¿sí? Hay que recuperar cómo resolver una ecuación. Y además, cómo traducir la expresión logarítmica. Y con eso creo que estamos por hoy, ¿no? Ya me excedí un poquito, pero estaba bueno, ya que es la última clase, de darles un poquitito más de tiempo. Sí, sí, estoy yo, profe, que ya en breve debo irme. Sí, perdón. Sepan igual que no estaba No, reteniendo no, a nadie, se podía... muchas gracias. No, no, quería quedarme hasta el final para entender bien todo. Bueno, Muchas no, no gracias. pretendo que se haya entendido todo igual. Sepan que de acá al viernes pueden seguir incluso escribiéndome a la plataforma. Yo les respondo si tienen alguna duda. Y si no, les deseo suerte para el Muchísimas viernes. gracias, profe. Bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias, profe. Muchas Tengan, gracias, tengan profe. todo a mano, ¿eh? Todo con lo que Sí, vienen sí. trabajando, ténganlo el día del examen, tengan la calculadora, tengan todo. Tengan a alguien al lado también si quieren, para preguntarle cosas, no hay ningún problema. ¿Sí? Tratemos de ser Bueno, considerados con nosotros mismos, tratemos de hacer nosotros el examen, Sí, es la idea. pero pueden tener a alguien que les pueda echar una mano, no es que no. ¿Y usted, profe? Yo también puedo echarles una mano si es que ese día estoy al lado de ustedes, pero ese día voy a estar tomando examen, así que es medio complicado. Así que Bueno, quizás me cruce con alguno en el día del examen. bueno. Yo voy a estar a la muchas gracias, mañana. profe. Que anden bien, gente. Ay, Hasta gracias. luego. Qué nervioso. Chao, chao. Que anden bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos Yo mañana. rindo igual a la mañana el viernes. Bueno, entonces te cruzaré ahí, Natalia. Yo también Y Cecilia. esta mañana. Así que nos vemos ahí. Bueno, Bueno, perfecto. trataré de repasar todo lo que pueda. Métale que se pueda. Sí, volver a ver algunas clases y todo. También. Así es. Muy bien. Hasta el viernes. Hasta el viernes.